Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Este video, así como muchos otros que les voy a estar enviando a lo largo de este tiempo en el que vamos a estar todavía en cuarentena, esperemos que regresemos a clases pronto, van a servir para que continuemos con nuestro programa de estudios de la asignatura. Principalmente este video tiene el objetivo de que podamos ubicarnos todos en el tema principal que deberíamos estar abordando en este tercer trimestre, ¿no? ¿En qué tema vamos? Es lo primordial, saber qué hemos visto en los programas de Aprende en Casa que se nos han transmitido por Ingenio TV, ya sea por televisión abierta, por las plataformas de Facebook, de YouTube, lo que haya sido, ¿no? Por cierto, si no han visto estos programas y ustedes tienen la oportunidad de tener internet, pues búsquenlos, están grabados, busquen el día. Acuérdense que virtualmente regresamos a clases el 20 de abril, así que pues bueno, todos los programas están en como quien dice en la nube, ¿no? Así que es cuestión de meterse a internet, encontrarlo, revisarlos poco a poco. Y aunque esas transmisiones que ustedes van a encontrar pues son de un día completo, así que pues más o menos por ahí del minuto 4 o 5 es que empieza la programación de secundaria segundo año, ¿sale? Bueno, en Ciencias 2 Física, a mí me gusta siempre mencionarles a mis estudiantes que hay temas selectos. Son como temas centrales, temas que nos permiten ubicar de manera general todo lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, yo normalmente en clase le pongo a todos mis estudiantes los temas principales, hasta los enumero. Si ustedes revisan sus apuntes, van a encontrar pues 10 temas principales. Por allí debo decir que a mí se me pasó mencionar uno de los temas principales, que es fuerza, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas están prácticamente todos los temas principales que yo siempre abordo en esta asignatura. Sin embargo, hay que mencionar que en el libro de texto los temas en física están divididos en 3 bloques, porque son 3 trimestres. Así que van a encontrar una serie de subtemas relacionados a un tema principal, no sé, por ejemplo, movimiento, y de allí van a encontrar varios subtemas relacionados al mismo. Y es muy posible que alguno de esos temas principales, temas selectos que ustedes ahorita ven en su pantalla, pues esté dividido entre 2 bloques, ¿no? Se aborde una parte en un bloque y otra parte en otro. Entonces, por eso a mí me gusta poner temas selectos, que son los temas principales que debemos de ver en física. Bueno, si ustedes observan su pantalla, varios de esos temas se les va a hacer conocidos porque ya los vimos. Y hay algunos que no. Pero ¿en qué tema estamos? Ese es el punto. El video que están viendo en este instante tiene el objetivo de hacer un repaso general, rapidísimo sobre algunas cositas que vimos en los temas selectos de física y mencionar qué hemos visto en Aprende en Casa, así como ubicar en qué tema selecto de física nos encontramos. Iniciamos los temas de física pues con la definición de física propiamente. ¿Qué es física? Ciencia que estudia los fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la composición de la materia. ¿Cómo se clasifica en clásica y moderna? Aunque por ahí ustedes seguramente se investigaron, encontraron que la física también tiene otra división que es la contemporánea, pero básicamente es la clásica y moderna porque se basa en el tipo de movimiento que bien puede ser a la velocidad de la luz, moderna, o a velocidades muy inferiores, clásica. Definimos algunas cuestiones como magnitud, unidad de medida, entre otros, y varios de los conceptos, inclusive prácticamente yo la asignatura de física la apoyo muchísimo en este libro, que es Física General de Héctor Pérez Montiel. Aunque el libro está orientado para nivel bachiller o nivel medio superior, varios de los conceptos, la forma en que está estructurado este libro me gusta mucho porque trae dibujos, trae los conceptos concisos, los ejercicios son muy explícitos, está muy digerible y además está como me gusta, que es tema por tema. O sea, estoy hablando de movimiento, bueno, pues todo lo que tenga que ver con movimiento. Estoy hablando de aceleración, todo lo que tenga que ver con aceleración. Y así. Entonces está muy bueno. La verdad que está muy bueno este libro. Bueno,
En este tema selecto de física, propiamente lo que es física, además de la clasificación, definimos lo que era la magnitud, la unidad de medida, el sistema internacional, así como otros sistemas que hay, cuáles son las unidades de medida de ese sistema internacional. Mencionamos las características de la ciencia, por cierto, si ustedes no mal recuerdan, les dije que la característica que más me gusta es que es perfectible, pues porque nada es absoluto, sino que con el tiempo se puede mejorar. Vimos lo que era un marco de referencia, que básicamente pues, es como abordar un tema de matemáticas que tiene que ver con el plano cartesiano, ubicar un punto en X, en Y, etc. Los tipos de errores, habíamos hecho por ahí unos cálculos, entre otras cosas. Estoy hablando de manera muy general, ¿sale? Posteriormente llegamos al movimiento, en el cual vimos lo que era la velocidad, mencionamos la diferencia entre desplazamiento y distancia. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad? Habíamos dicho que pues bueno, hay datos en el movimiento que pues nos permiten relacionarlos con los vectores, es decir, hay una dirección, hay un sentido, hay una magnitud, un punto de origen, eso es un vector. Mencionábamos la diferencia entre velocidad y rapidez. Si tiene vector, pues es velocidad. Si no señalo hacia dónde va, pues estoy hablando de rapidez. El tiempo no es un vector, porque pues el tiempo, pues no hemos podido viajar al pasado, ¿verdad? Aunque la física moderna pues dice que no y que es muy complicado, o que posiblemente, bueno, ahí está el debate entre una teoría y otra. A mí me encanta Albert Einstein porque él estaba muy seguro que sí se puede, ¿no? El tiempo, decía él, que es muy relativo. Los tipos de movimiento, habíamos mencionado que está el movimiento circular, el rectilíneo, el armónico, algunos de ellos tienen relación con las ondas, el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual no hay aceleración, etc. Luego llegamos a la aceleración propiamente. Habíamos definido lo que es la caída libre, es decir, un movimiento de manera descendente de arriba hacia abajo, el tiro vertical, que es lo inverso, de abajo hacia arriba. Les mencioné de hecho una experiencia propia en donde pues, su servidor se lanzó de paracaídas, lo puse como ejemplo. El movimiento rectilíneo uniforme, que es básicamente un movimiento en línea recta, pero en esta ocasión hay variación de la velocidad, por eso la fórmula de la aceleración incluye las variaciones entre una velocidad final y una velocidad inicial. El tiro parabólico, los tipos de tiro parabólico, está el horizontal, está el oblicuo. Ya no abordamos más sobre esto porque tendríamos que utilizar un poco de matemáticas un poquito más avanzadas, utilizar un poco de trigonometría. Pero bueno, posiblemente y espero, ¿verdad?, que cuando lleguen a la educación media superior les expliquen más explícitamente esto, ¿no? Definimos gravedad, que es una aceleración natural de la Tierra. De ahí se deriva una fuerza de atracción de la Tierra. El tiempo, nuevamente, que tiene que ver con la fórmula de aceleración. Abordamos un poquito sobre la fuerza, porque pues bueno, la fuerza, si ustedes no mal recuerdan, es masa por aceleración. El valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, a nivel secundario. Cuando lleguen a la prepa le van a aumentar por allí otro decimal, y cuando lleguen a la universidad se van a dar cuenta que la aceleración, de la gravedad es un número totalmente distinto y que varía dependiendo de la posición en el planeta en el que te encuentres, aunque la variación es mínima, ¿no? Bueno, posteriormente llegamos a ondas. En ondas mencionamos que la onda en realidad es un movimiento ondulatorio, ¿no? Digamos que el nombre corto es ondas. Definimos que las ondas pueden ser se clasifican dependiendo del medio, mecánicas, que sí necesitan medio para propagarse, ¿no? Electromagnéticas, que no lo necesitan, por ejemplo en el vacío. Las fórmulas para calcular el periodo y la frecuencia de un movimiento ondulatorio. Y pues bueno, como estamos hablando de movimiento, pues tenemos que calcular, por supuesto, su velocidad en función del periodo y la frecuencia. Mencionamos como ejemplos el sonido, el efecto Doppler, reflexión, entre otras cosas. Los sismos son un ejemplo también de ondas mecánicas. ¿Cuáles eran los elementos de la onda? Entre otras cosas mencionamos que está la cresta, que está el valle, la amplitud de onda, etc. Llegamos posteriormente al tema de fuerza. Exploramos aquí al señor Newton que nos ayudara. Definimos lo que era la masa. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Definimos tipos de fuerza en función del cálculo. Acuérdense que estaban las fuerzas oblicuas, las fuerzas concurrentes. Aunque en realidad la física, debo mencionarlo, las clasifica en 4 grandes tipos de fuerza en función de, digamos, la materia, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas nucleares, las fuerzas débiles, las fuerzas electromagnéticas, y por ahí se me escapa, y las fuerzas gravitatorias, ¿sí?
Bueno, esos son los tipos de fuerza que la física realmente toma. Yo les enseñé las fuerzas en función del cálculo para que ustedes se ubicaran cuando estaba inclinada, cuando estaba orientada, cuando tenemos dos, etcétera, ¿no? De allí abordamos ley de la gravitación universal, una fórmula que no la evaluamos, pero sí la enseñamos, sí la vimos en clases. Pues la fórmula de la fuerza, masa por aceleración, lo que era la diferencia entre el peso y la masa. Acuérdense que les había dado el ejemplo del doctor que le dice, oye, ¿cuál es tu peso? Pues ese no es mi peso, doctor, usted me acaba de dar mi masa, ¿no? Y cómo realmente se calcula el peso con su fórmula, las leyes de Kepler que tienen que ver con el movimiento de los astros, de los cuerpos, las leyes de Newton, primera ley, la segunda y la tercera, ley de la inercia, ley de la aceleración y ley de la acción-reacción en resumen, ¿no? ¡Wow! Máquinas simples. Hicimos un proyecto, si ustedes no mal recuerdan, de la grúa sobre las máquinas simples. Lo tomamos como un proyecto del trimestre, del primero, si no estoy mal. Gravedad, nuevamente tenemos que hablar, al hablar de fuerza, de gravedad, porque pues, al hablar de peso, pues tenemos que incluirlo en la fórmula, ¿no? Que es la aceleración natural de la Tierra. Otra fuerza que es la fricción, que es una fuerza que nos detiene, ¿no? ¿Cómo se calcula? Habíamos dicho que hay dos tipos de fricciones, la estática y la dinámica, aunque solamente hicimos el cálculo de una. Y por supuesto, la suma de fuerzas, que es, pues aunque dice el nombre suma de fuerzas, pues bien pueden ser resta, porque pues depende del sentido de la fuerza, ¿no? Hicimos algunas operaciones con ello. Luego llegamos a energía. Vaya tema el de energía. Muy extenso. Definimos que la energía es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo, hicimos el cálculo del trabajo, asociamos los tipos de energía con las fuentes de energía. Por ejemplo, la energía solar, ¿quién te la provee? Pues el sol, entonces esa es la fuente de energía. La fórmula del trabajo, definimos lo que es peso, porque pues tiene que ver con la capacidad de un cuerpo para moverse, ¿no? Abordamos energía mecánica y la dividimos entre energía potencial gravitacional y energía cinética. Mencionamos que la energía, las unidades de medida es el joules, y además las fórmulas tanto de la energía potencial gravitacional como cinética, aunque realmente nos concentramos más en la potencial, ¿no? Al hablar de energía tuvimos que hablar sobre la ley de la conservación de la energía, que tiene que ver con que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De allí abordamos, al ver el tema de materia, lo que era la presión hidrostática, y por supuesto hicimos su respectivo cálculo, que pues bueno, observan allí que incluye lo que es la densidad, la altura, la gravedad. Y al hablar de materia tuvimos que hablar de las propiedades de la materia, ¿no? Que se dividen en generales y características. Entre algunas generales pues mencionábamos que estaba el volumen, que estaba el peso, entre otras, y las características, las propiedades características que las dividimos en físicas y químicas, y habíamos dicho que las de química ustedes las iban a ver perfectamente en la asignatura de química cuando llegaran a esa materia. Entre otras cosas como el volumen y los estados de agregación de la materia, ¿no? Nos habían enseñado en ciencias naturales, en la primaria, que pues la materia tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, pero pues ahorita en ciencias 2 vimos que hay muchos más y que digamos el cuarto estado es el plasma, y de ahí habíamos mencionado otros más que son un poquito más complicados, pero no nos metimos en más. Posteriormente llegamos a calor. Definimos qué es el calor, ¿no? Que se presenta al transformarse la materia, las formas de propagación del calor. Mencionábamos que habían 3: conducción, convección, radiación, las leyes de la termodinámica, aunque no profundizamos en ese tema. Sí mencionamos los principios de las leyes de la termodinámica, porque una de ellas tiene relación con justamente esa transformación, ¿no? Desde el calor, la preservación de la energía, cositas así, ¿no? Transferencia de calor, habíamos mencionado que pues el calor siempre va del cuerpo más caliente al menos caliente, que la fricción produce calor. Definimos que la energía térmica pues es prácticamente la energía relacionada con el calor, y por allí se nos escapó justamente cuando se suspendieron las clases, ya no lo pude abordar con ustedes, la capacidad calorífica, que tiene su fórmula, ¿no? El calor específico tiene una fórmula para poder calcular justamente el calor, que tiene relación con las temperaturas, las diferencias de temperaturas. El calor habíamos mencionado que como es el resultado de la transformación de la materia o de la energía, pues las unidades de medida son en joules.
y que además está en calorías. Por ejemplo, cuando ustedes ven un empaque, ustedes van a ver cuántas calorías se están metiendo en el cuerpo, ¿no? Y pueden ser más o menos de las necesarias. Así que, pues bueno, en este punto los invito a que vean uno de los videos que les voy a mandar, que es justamente cómo calcular esto, nada más como una aportación, ¿no? Para terminar de cerrar con ese tema de calor, el video de capacidad calorífica, ¿sale? Y luego llegamos al tema de temperatura, que es uno de los temas más sencillos, pero qué complicado si no tenemos las bases matemáticas bien sólidas, porque al final hacemos operaciones matemáticas en los problemas físicos matemáticos, ¿no? Mencionamos la diferencia entre calor y temperatura, ¿no? El calor es una energía y la temperatura pues es una unidad de medida que me permite medir qué tan caliente o qué tan frío, y frío entre comillas, está un cuerpo. Las escalas de medición de la temperatura, escala Celsius, escala Kelvin, Fahrenheit, cómo se mide la temperatura con un termómetro, mencionábamos. Bueno, más bien les dije que le echaran una leída a una página donde dice cuáles son los tipos de termómetro, ¿no? Ahorita ya son digitales, está muy moderna la cosa. Y pues bueno, hicimos operaciones sobre transformación, o más bien conversión de una temperatura, de una unidad de una escala a otra de temperatura, ¿no? Estas son las fórmulas que utilizamos, aunque solamente aplicamos una para el examen. Bueno, señor Mini Einstein, díganos por favor, ¿en qué tema de física nos encontramos? Muéstrenos los temas selectos de física y cuáles ya vimos. Por cierto, el señor Mini Einstein nos va a estar acompañando durante todos los videos que les voy a estar enviando. Bueno, ya vimos el tema de física, ya vimos el tema de movimiento, vimos el tema selecto de la aceleración, las ondas, la fuerza, la energía, que fue un tema muy extenso porque tuvimos que abordar materia, calor y temperatura. ¿Qué temas no hemos visto? Magnetismo, luz y electricidad. En los programas de Aprende en Casa y lo que deberíamos estar abordando ahorita en clases es justamente aquí. Así que la gran mayoría de los programas que hemos visto en Aprende en Casa ha sido temas relacionados con la electricidad, porque es el tema medular en el cual estamos nosotros en tercer trimestre. ¿Sale? Ahora, hablemos sobre Aprende en Casa. ¿Qué hemos visto en Aprende en Casa? Primero, tenemos que hacer una recapitulación como si fuera un peritaje, ¿no? Las clases se suspendieron el viernes 20 de marzo y de allí tuvimos 2 semanas en las cuales todos los profesores de las diferentes asignaturas que ustedes tienen les dejaron una actividad, una o varias actividades. En el caso de física, estas fueron las actividades que yo les dejé, ¿sale? Pensando, claro, que íbamos a regresar a clases el 20 de abril, ¿no? De allí, del 6 al 17 de abril, fueron las vacaciones. Y digo vacaciones, pues entre comillas, ¿verdad? Porque fueron en casa, con esto de la cuarentena. Entonces, en estas 2 semanas, las actividades que les dejamos es para cubrir eso. Esto sí se va a revisar. No la van a incluir en su carpeta de experiencias, pero sí en su libreta. En el caso de mi materia, de la asignatura de física, sí es necesario que estén en su libreta porque esto se dejó con tiempo, ¿sale? Si no lo han hecho, chicos, háganlo. Ya más de un mes y como que ya debería estar esa tarea lista. Vamos a ver. ¿Qué tema selecto de física tiene que ver con cada una de las actividades que yo les dejé? La actividad 1 y 2 están relacionados con los temas de energía y con el tema de calor. Cuando hablamos de la actividad 1, al hablar de motor perpetuo, de alguna manera estábamos hablando sobre la transformación de la energía. Y eso nos iba a llevar al tema de los motores térmicos, las partes que lo componen, que justamente ustedes iban a resolver en el cuestionario de la página 147. Y eso está relacionado con el tema selecto de calor, ¿sale? De alguna manera con las leyes de la termodinámica y, por supuesto, ley de la conservación de la energía. Por cierto, ¿la energía es perpetua? ¿Un motor realmente puede ser perpetuo? Hay un principio que vimos de energía, que es la degradación de la energía. En el sistema la energía simplemente se pierde en el sistema, pero la energía en general es la misma. Así que, como el principio de la conservación de la energía dice, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que en un motor perpetuo eso realmente no.
Así que si encuentran ustedes algún video en YouTube, si ustedes lo buscaron de casualidad, van a ver que, sí, funciona el motorcito y da vueltas. Y ahí por ahí hay un truquito. Así que no es posible. En el sistema no es posible. Pero bueno, esas son las dos actividades, las dos primeras actividades. Posteriormente llegamos a la actividad 3. En esta actividad, al hablar de plantas generadoras de energía eléctrica, de alguna manera tiene que ver con uno de los programas que ustedes vieron en Aprende en Casa. Ese programa en donde nos hablaban sobre la energía y cómo utilizar esa energía en bien del medio ambiente. ¿Sí recordarán ese programa? Si no, ahorita van a ver el listado que les hice en donde se menciona justamente. Y esto nos lleva con esa actividad a tener que descifrar o establecer otras formas de producir energía eléctrica a través de plantas generadoras. Y entonces, en este punto, nosotros estamos arrancando con el tema de electricidad. Finalmente, las actividades 4 y 5 pues ya son totalmente del tema de electricidad. El nombre lo dice: cargar eléctricamente un cuerpo, establecer la fórmula de la ley de Coulomb, y todo tiene que ver con electricidad. Entonces son 5 actividades que yo les dejé de física. Ya más de un mes, creo que ya debería estar listo, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué pasó? Después de esas vacaciones, y digo vacaciones entre comillas, llegaron 3 semanas, aunque ahorita ya estamos en la semana del 11 al 15 de mayo, ¿no? Pero voy a omitir. Vamos a quedarnos con las semanas posteriores al regreso virtual a clases el 20 de abril, ¿sale? Durante esas 3 semanas nos presentaron varios programas, pero los martes y los jueves se presentaban los programas, o se presentan todavía hasta el día de hoy, los programas que tienen que ver con Ciencias 2, ¿sí? Aprende en Casa, martes y jueves. Así que si ustedes no vieron alguno de esos programas, busquen las fechas que les estoy encerrando en rojo, que están relacionados con la asignatura de física. Bueno, entonces tenemos 6 fechas. ¿Qué programas nos presentaron? Yo a sus papás les he enviado la programación semanal, que es la imagen que tiene en la parte inferior de su pantalla. Es el Aprende en Casa, y les dice los temas y el horario de los programas de las diferentes asignaturas, ¿sale? Bueno, estos son los programas que ya vimos. El 21 de abril, temperatura y electricidad en el cuerpo humano. ¿En qué tema selecto de física está relacionada cada uno de ellos? Muy bien. El primero es electricidad y temperatura. Para entonces, nosotros ya habíamos visto temperatura, muchísimo antes, ¿no?, de esta contingencia. Pero electricidad no. Sin embargo, imagínense, hasta el 30 de abril nos presentaron finalmente algo relacionado exclusivamente con electricidad. Por cierto, estuvo muy bueno ese programa, la verdad, sí, lo aplaudo muchísimo. Si no lo han visto, chéquenlo. Una vez más, está en las plataformas digitales, en Facebook, en YouTube, quedan grabados en televisión educativa. Chéquenlo, ahí está, véanlo, está muy bueno, la verdad lo recomiendo muchísimo, ¿sale? Pero bueno, para entonces el 21 de abril, no habíamos visto electricidad, pero está relacionado con electricidad. Máquinas y salud con electricidad. En ese tema, pues si ustedes recordarán, nos hablaron sobre cómo estudiar el cuerpo humano sin tener que afectarlo, hablaban sobre los rayos X, quién fue el que los descubrió. Ya ven que se veían los huesos a través de como de una placa que le cambió el tipo de material, y finalmente, oh wow, se ven los huesos, ¿no? Estaba relacionado a eso. Al final de cuentas es electricidad y un poquito de magnetismo. Un poquito de magnetismo, sí señor, pero todavía no hemos visto ni en clase y tampoco en los temas selectos de física, así como Aprende en Casa, magnetismo. Así que ahí estamos en pausa. Aquí la cosa como que no me gustó mucho. Dimos un brinco a estudiar la evolución del universo y los aparatos, por ahí el telescopio que nos ayudaba a medir justamente la distancia entre un astro y otro. Metieron un poquito de matemáticas sobre cómo calcularlo, tienes un punto de referencia, que si el planeta se mueve alrededor del Sol, de un lado al otro, mides la distancia con respecto a
a ese astro o ese cuerpo celeste en el universo y ya tienes la distancia, ¿no? Y que se utilizaba inclusive en topografía. Bueno, la cosa aquí como que no me gustó mucho porque dimos un brinco a un tema que se ve prácticamente al final del programa de Ciencias 2. Tendríamos que haber retomado un poco algo de física y entonces mezclarlo con astronomía, para que finalmente llegáramos con la astrofísica, que justamente es la fusión de la física con astronomía, en donde la cosa se pone más sabrosa porque hay más preguntas que respuestas. Posteriormente, claro, debimos haber visto ya para entonces el tema de luz, por eso lo pongo allí, está relacionado con el tema de luz. Electricidad, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Electricidad hasta el 30 de abril. De allí llegó el 5 de mayo y el 7 de mayo, dimos un pequeño retroceso con los temas que ya habíamos visto en clase: energía, movimiento y aceleración, ¿vale? Este es el panorama completo de lo que hemos visto en temas selectos de física, lo que estamos viendo en Aprende en Casa, más lo que nos presenten en la programación de aquí a que termine la cuarentena. Esperemos que regresemos a clase pronto, aunque la verdad, pues a cómo va la cosa, por lo menos en el estado de Tabasco se está poniendo un poquito complicado, pero bueno, vamos a esperar lo mejor, ¿sale? Espero que les haya quedado claro, que sepan en qué tema estamos en el tema de electricidad, qué temas ya vimos y qué temas nos hacen falta por ver, ¿sale? ¿Qué hemos visto en Aprende en Casa? Y si no han visto estos programas, una vez más, chequen las plataformas digitales si pueden, ¿vale? Yo les estoy enviando algunos videos, espero que les sirva y sigan estudiando. See you next time y adiós.